Estamos con Francisco Tudela, ex canciller de la República, para conversar acerca del tema de Trump. Pero antes de eso, un brevísimo empalme con la conversación anterior. No debería haber, el Perú no debería presentar una nota de protesta ante el Brasil, porque esto ha sido una política de Estado realmente, ¿no? Este manejo que ha habido, esta penetración corruptora de las empresas brasileras para asegurar una expansión geopolítica brasilera y al mismo tiempo conseguir gobiernos ideológicamente afines. Ha sido una política de Estado. Una nota de protesta es cuando hay una acción o un hecho específico de otro gobierno y ese gobierno hace de cuenta que no pasa nada. La nota de protesta no tendría lugar desde el momento que Lula, Dilma Rousseff, todos los responsables del Mensalao, de lo de Petrobras, del escándalo de las constructoras, todo lo que es energía, obra pública, están procesados. O sea, el Estado brasileño sí ha tomado acción. Pero lo que sí es muy importante señalar es que el problema no es Odebrecht en el Perú. El problema es una política de triangulación en la cual hay determinados gobiernos en la región. El Brasil nunca tuvo los medios para traspasar sus fronteras y tener una influencia decisiva o una penetración económica en América del Sur, porque había una barrera lingüística y una barrera cultural. Pero se produjo lo que Joseph Nye, el cientista político de Harvard, llama el soft power, el poder suave, que es el poder de la narrativa, de la ideología. Y entonces apareció el socialismo en el siglo XXI, se empezó a vender con Lula y el Foro de Sao Paulo el modelo brasileño como un modelo exitoso, cosa falsa, completamente falsa. Era corrupción en un mar de petróleo y de malos negocios. Y entonces en ese contexto lo que hay es un acuerdo entre las empresas brasileñas y el gobierno brasileño para utilizar la ideología del siglo XXI para permitir la penetración en Venezuela, en el Perú, en Bolivia, en el Ecuador, en fin. El único país que no está afectado por esto es Chile. De tal manera que esto representa probablemente el escándalo de corrupción más grande de América Latina en su historia reciente, por lo menos en todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, y probablemente del siglo XIX tampoco haya existido un fenómeno de corrupción continental ideológico, dirigido ideológicamente. Y entonces es muy importante señalar esto. Odebrecht está en el Perú desde 1978, 79. Evidentemente pueden haber ocurrido un montón de cosas raras desde esa fecha acá, pero el punto de inflexión es el momento en el cual el Partido de los Trabajadores, desde el poder, usa estas multinacionales y usa la ideología del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI, y todo esto se convierte en una sinergia con gobiernos como aquellos que han sido corrompidos en América Latina y de lo cual todavía sabemos muy poco. De acuerdo, entonces lo que hay que señalar es esta confluencia de la corrupción entre un marxismo-leninismo reconvertido a neomarxismo, en un Foro de Sao Paulo donde estaban las FARC, donde estaba el MRTA, esta confluencia de esta gente con los grandes consorcios brasileños para hacer una política de Estado conjunta respecto a nuestros países, y en ese sentido el Perú sí ha sido víctima. Bueno, por eso no solamente de Odebrecht o de la corrupción empresarial, sino la corrupción política desde el poder de Brasilia. Así es, efectivamente. Bueno, por eso es que yo sugería que hubiese una nota, quizás no sea la nota de protesta de la fórmula. No, pero se puede llamar a una clase de queja o de, digamos. Hay maneras de expresar el malestar directamente, ¿no? Claro. Y respecto de las
de las empresas brasileñas en el Perú y todos estos procesos, hay efectivamente riesgo de parálisis de todas las obras. Eso es un problema también. Grave. ¿Cómo combinar las dos cosas? Es decir, la acción judicial y la continuidad de la inversión. Bueno, es muy difícil porque, porque si las empresas que han delinquido siguen a cargo de varios proyectos, pues es obvio que se paraliza el asunto mientras las investigaciones judiciales progresan. Ahora, si estos proyectos cambian de manos, entonces, claro, podría normalizarse esta situación. Naturalmente, no sin altibajos y tampoco en corto tiempo. No, sí, pues. Bueno, el tema de Trump, nos queda no mucho tiempo. Dio su discurso de inauguración, un discurso fuerte, ¿no? Un discurso fuerte y corto. Fuerte y corto, muy proteccionista, muy nacionalista. ¿Cuál es tu comentario sobre el discurso, en general, y luego las medidas que ha tomado? Porque ya ha tomado varias medidas. Toma medidas diariamente. Diariamente. Yo creo que el discurso es una especie de resumen de los grandes temas de su campaña. Hoy día yo he entrado al portal de la Casa Blanca, y en el portal de la Casa Blanca está como objetivos, como grandes temas de la presidencia, los grandes temas de la campaña. El día de hoy, 24 de enero, se han dado varios memorándums presidenciales que son órdenes a la administración federal, ¿no? Y es interesante ver la velocidad con la cual está actuando. Son más de 7, pero hay 7 que me han llamado la atención. Primero, desregular la industria norteamericana. Primer memorándum presidencial, proceder a reducir la regulación para la industria norteamericana. Segundo, fomentar la construcción de oleoductos y gasoductos. Segundo memorándum presidencial. Creo yo que esta política, más la autorización, 2 memorándums presidenciales que autorizan, uno, la construcción de Keystone XL, que es un pipeline que cruza el Canadá, declarado por Trump de interés nacional, y lo mismo Dakota Access, que habían sido retenidos por Obama por temas ambientalistas. Toda esta política, que está contenida en 3 memorándums presidenciales, es una preparación de su política para el Medio Oriente. Esto es, los Estados Unidos o la presidencia de Trump está buscando la manera de tener acceso a la mayor cantidad posible de petróleo. Y ha declarado eso como una prioridad, como un asunto de interés nacional. ¿Cómo se relaciona con lo del Medio Oriente? Es decir, prescindir de la... De alguna manera, sea cual sea la política que los Estados Unidos tomen para buscar una solución al tema de ISIS en el Medio Oriente, necesariamente pasa por realizar diversas presiones sobre aquellos que financian a ISIS o que indirectamente apoyan a ISIS, o ciudadanos de esos países. Como Arabia Saudita. Arabia Saudita y Qatar, concretamente, ¿no? Claro, si les bajas el precio del petróleo, tienen menos fuerza para... Correcto. Luego, otro tema interesante es acelerar las inspecciones ambientales para los grandes proyectos de infraestructura, los de alta prioridad. Es decir, acortar los plazos de los permisos. O sea, que no haya, digamos, un proceso lento de evaluación, sino que la evaluación ambiental sea acelerada. Respecto a la contratación de empleados públicos, hoy se ha dado el memorándum presidencial de congelamiento de la contratación federal. Esto es, en un plazo cortísimo de unos días, se deja de contratar. El Estado federal deja de contratar funcionarios. Menos para temas militares, según he visto. Va a crecer porque considera que la flota norteamericana, que ha sido reducida a alrededor de 270 navíos, debe ser incrementada a alrededor de 500 navíos. La defensa, evidentemente, es una prioridad. Eso ha dicho
Eso además está en el portal de la Casa Blanca. ¿Ah, sí? No es que lo haya dicho a la prensa. Pero él tiene este discurso que se puede interpretar de dos maneras, ¿no? En el sentido de que Estados Unidos tiene por qué hacerse cargo de los gastos de defensa de otros países, de terceros países, y es hora que ellos se hagan cargo de sus gastos de defensa, de sus labores de defensa. Eso sí, Estados Unidos va a unificar al mundo, dijo en su discurso, para borrar de la faz de la tierra a ISIS. Sí. Pero, digamos, si cada uno tiene que encargarse de sus gastos de defensa, ¿por qué Estados Unidos va a crecer en sus gastos de defensa? No hay coherencia ahí. Hay coherencia porque el concepto no es un concepto de Donald Trump, es un concepto de Ronald Reagan. Es la iniciativa de defensa estratégica que los soviéticos bautizaron como la Guerra de las Galaxias. Y entonces la iniciativa de defensa estratégica es que los Estados Unidos deben estar absolutamente protegidos por un sistema defensivo integral que incluye los misiles en los submarinos, en los navíos de guerra, en tierra, etcétera, los satélites que neutralizan cualquier ataque, etcétera, tienen que estar literalmente bajo una cúpula de protección absoluta. Y entonces, evidentemente, el incremento de los gastos de defensa planteado por Trump no es simplemente que el hecho de resucitar la iniciativa de defensa estratégica que, dicho sea de paso, extenuó a la Unión Soviética, que cuando colapsó estaba gastando 40% de su PBI en defensa. Esa es la primera parte. La segunda parte, los Estados Unidos entraron en un proceso de gobernanza global a partir de la presidencia de Clinton. Cuando cayó la Unión Soviética, hubo una reunión de Bush padre y Gorbachev en un crucero en el Mediterráneo y se llegó a un acuerdo por el cual la OTAN, los Estados Unidos y sus aliados no se extenderían al espacio postsoviético. Con la administración Clinton eso ocurrió. ¿Qué cosa ocurrió? Que no se extendió. Los países bálticos se integraron a la OTAN, en fin, empezó a haber una intervención en el espacio postsoviético, se produjo la guerra del Kosovo, que implicaba la expulsión de Rusia de la esfera de influencia en los Balcanes, y luego vino el ataque del 11 de septiembre por parte de Osama Bin Laden contra las Torres Gemelas, la llamada guerra contra el terrorismo, que es una guerra absolutamente genérica, intervención en Afganistán, intervención en Irak. Los Estados Unidos asumieron gastos descomunales de defensa y sus aliados europeos eran movilizados por los Estados Unidos, por los aviones de transporte americanos, eran alimentados con las raciones americanas en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera. Los costos de esta movilización, digamos, entre 1999 y la fecha en la cual nos encontramos ahora, ha sido descomunal. Y entonces, por un lado, hay la defensa integral del territorio nacional en los Estados Unidos contra cualquier ataque, y por otro lado, el mantenimiento de la OTAN, pero aumentando las responsabilidades de defensa de los europeos dentro de la OTAN. Y te voy a dar un ejemplo preciso. En los 90 se planeó la construcción del Airbus 800 militar, Airbus 800M. Se creó una comisión especial dirigida por un general finlandés. En fin, se iniciaron los trabajos y se abandonó el proyecto porque no habían fondos. Nadie puede creer que no habían fondos. Lo que sucedía es que no se quería asumir el costo y la responsabilidad de la proyección estratégica de los ejércitos europeos a las zonas de crisis, por ejemplo en Mali. Y entonces, cuando hay una gran crisis internacional y se requiere la proyección de la fuerza militar de Europa al África, a donde fuese, donde tenga que ir, entonces tienen que llamar por teléfono a Washington para que Washington pague el transporte y mande los Galaxy C5. Entonces, naturalmente, hay una asimetría, y lo que buscan los Estados Unidos no es una cosa nueva, es buscar corregir esa asimetría sin abandonar la OTAN. Ahora, pero ¿cómo se compatibiliza esta idea de reforzar esta protección, esta cúpula protectora, que es muy cara y que tiene ya
más de 20 años de planteada. De ¿no? planteada, de ataques básicamente Por rusos. ejemplo, el Waze que todos usamos depende de 24 satélites, que son los que nos dan las coordenadas de GPS. Esos 24 satélites fueron creados dentro de la concepción de la Iniciativa de Defensa Estratégica. En esa época eran secretas, luego pasaron a nuestro uso cotidiano con el Internet, con el Waze, en fin, con los GPS, y pasaron al uso civil. Bueno, pero ¿cómo se...? Es carísimo esto. Por eso digo, ¿cómo se compatibiliza este incremento del gasto militar para defenderse de ataques eventualmente de rusos? Porque uno no puede imaginar de dónde más, de Corea del Norte, parece un poco difícil, ¿no? Con esta declaración de amor a Putin permanente, es decir, esta especie de alianza que está tratando de, esta mejoría en las relaciones con Rusia. Tampoco es nuevo. ¿Tú te acuerdas de la distensión? La distensión de los años 70, o sea, hasta Khrushchev la Guerra Fría había sido dramática. Con Stalin se había producido el bloqueo de Berlín, el aplastamiento de la Revolución Húngara. Khrushchev dice en sus memorias que si los americanos hubieran cruzado, estaban en el sur de Austria, si hubieran cruzado la frontera y hubiesen entrado a Hungría, la Unión Soviética no hubiera podido hacer nada, pero no lo hicieron porque existía el arma nuclear, el temor a quien usaba el arma nuclear. Pero luego, con la llegada de Brezhnev, se inicia una política de distensión que culmina en los acuerdos de Helsinki. Y entonces yo creo que lo que se está buscando es una política de distensión que permita consenso sobre una crisis inmanejable en el Medio Oriente, porque la política de Obama, el apoyo a la hermandad musulmana en Egipto, la destrucción del régimen de Gaddafi y el asesinato de Gaddafi en Libia, sin tener un equipo de recambio, sin tener un grupo serio al cual se le pueda endosar el poder, lo que ha ocurrido en Siria, que se ha hundido en una guerra civil terrible, que además implica una distinción entre los buenos terroristas y los malos terroristas que apoyan a los Estados Unidos, que es una distinción imposible. Yo recuerdo que cuando salí de la embajada japonesa y me reintegré a la Cancillería después de mi rehabilitación, llegaron los embajadores de Rusia, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para solicitar que el Perú firme una convención antiterrorista. Yo, que había pasado 4 meses en compañía de terroristas, dije sí, pero el problema de las convenciones es que no se define quién es terrorista. Sí se define qué es un acto terrorista, pero no quién es un terrorista. Y el embajador americano, que era Dennis Jett, dijo sí, lo que pasa es que el terrorista de uno es el luchador de la libertad de otro. Respuesta muy cínica. Sí. Y entonces, naturalmente, esto ha creado un empantanamiento criminal en el caso de Siria y de Irak, porque ha destruido a sociedades enteras. Y entonces se requiere un entendimiento con Rusia para poder terminar este capítulo tan triste de experimentos de gobernanza global en el norte de África y en el Medio Oriente, que han fracasado estrepitosamente y han llevado a la desintegración de estados nacionales. De acuerdo. Bueno, entonces, ese es el tema del entendimiento con Rusia. De acuerdo. Ya nos ha ganado el tiempo, pero no hemos podido tocar el asunto, esta otra decisión que ha tomado el gobierno norteamericano de retirar a Estados Unidos del TPP. Ya hay todo el lado proteccionista, que no sabemos hacia dónde va a evolucionar exactamente, aunque ya con esta decisión uno puede darse cuenta. Eso a la larga va a ser muy contraproducente. Sí, hoy se han tomado 2 decisiones, una mediante un memorándum presidencial, que es el retiro del TPP, pero hay que indicar por el otro lado que el TPP todavía era un entelequia, porque tenía las firmas pero no había entrado en vigor, o sea, era un tratado que no estaba todavía vigente. Claro, no ya sé, pero 7 años estaba el proyecto, claro. Y la otra acción que ha tomado hoy el presidente Trump, pero no mediante un memorándum presidencial, sino una orden ejecutiva, o sea, un decreto legislativo en lenguaje peruano, es quitar los fondos para el control internacional de la natalidad. O sea, la financiación de los programas. De las ONGs. Así se acabó hoy. Las ONGs vinculadas al tema de aborto y todo lo demás. Y yo creo que va a haber en el fondo una serie de acciones contra las ONGs en el mundo, porque esto es el preludio de eso.
Bien, Francisco Tudela, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime.